Señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. No hay cuenta. Bueno, entonces vamos a suspender un minuto la sesión y la reanudamos luego. Pasando a la orden del día, en primer lugar, corresponde iniciar la discusión particular en segundo trámite reglamentario del proyecto que modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al Ministerio Público para iniciar investigación por delitos tributarios. Boletín número 9954-05. Ofrezco la palabra, señor secretario. Presidente, corresponde entonces iniciar la votación de las indicaciones que se formularon en la sala y de las que ingresaron ahora hasta antes de la votación, las cuales figuran algunas, o sea, la gran mayoría figuran en comparado, salvo las nuevas que se agregaron ahora recién, un comparado que están en la carpeta de cada uno de los señores diputados. Le voy a dar lectura. Diputado Cheroni, perdón. Presidente, no sé si será la opinión de otros, pero a mí hay varias indicaciones que yo creo que merecen como analizarlas bien. Entonces eso es lo que me preocupa, diríamos, aquí que tendríamos los autores, los tenemos acá para que la expliciten, pero también, o tener la opinión de alguna otra. No está el Ministerio Público, no está el director de Servicio de Impuesto Interno. No está la jueza. No está la... ¿Hay viudo de la jueza? Bueno, entonces, Ese proyecto no sé, a mí me preocupa porque a mí me preocupa fundamentalmente, a mí me preocupa fundamentalmente a poder analizar bien y con calma las respectivas indicaciones. No sé, es una opinión que tengo. A ver, bueno, la verdad es que estábamos citados hoy día para votar el último día que tenemos para poder votar justamente en particular. No estamos obligados, sería... De 20 días. Sí, pero yo creo que... Hacíamos antes, cuando estaba su antecesor, Jorge Burgo. No, a mí me gusta hacer la pega, entonces... Lo que pasa es que hay algunos que se cansan demasiado rápido, ¿ya? Entonces no quieren trabajar tanto, pero nosotros yo creo que tenemos la posibilidad de estudiar estas indicaciones, tenemos toda la sesión para eso, así que un solo artículo tenemos tiempo como para poder discutirlo, no creo que tengamos que tomar decisión antes de por lo menos leer la indicación, empezar a ver las implicancias de cada uno, ver el apoyo que nos puede dar también la Secretaría respecto a aquello. Sí, claro. Pero el micrófono que no es para que nada. La consulta era si es posible explicar una de las indicaciones que presentamos con el diputado Gutiérrez, que puede ser complementaria con otras, porque estamos votando un delito de desaparición forzada en la Comisión de Derechos Humanos. No hay problema, pero lo que pasa es que vamos a tener que después avisarle para poder venir a votarla. ¿Y con quién podemos discutir después si es que la refundimos? ¿Tiene algún asesor, alguien que pueda quedarse en eso? Ya, ok. Diputado Zafirio, entonces primero explicar, partimos por la indicación del diputado Zafirio. Vamos a distribuir copia de las indicaciones que se presentaron ahora simultáneamente, pero puede partir o si quiere espera que tengamos a la vista la copia de la indicación, diputado Zafirio. Sí, es simple. No traje un PowerPoint, pero es simple. Presidente, en realidad es una indicación que suscribe el diputado Gutiérrez, a la cual me he adherido, porque dentro de las conversaciones que había habido en el inicio de la discusión de este proyecto, estaba la idea de definir
un mecanismo que permitiera que que en el caso de que se permitiera la querella al Ministerio Público, solo lo fuera respecto de delitos de gran connotación. Es decir, y allí se conversó en pasillos de alguna manera definir algunos montos que podrían, respecto de los cuales podría haber querella del Ministerio Público sin la aquiescencia o anuencia del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, en la indicación que presenta el diputado Gutiérrez conmigo, es agregar un inciso tercero, nuevo, al proyecto, en que, con posterioridad a señalar que el Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare. En realidad lo que está ocurriendo es que si nosotros aprobamos textualmente este artículo, esta propuesta como está, no cambia nada. No cambia absolutamente nada, porque esa facultad ya la tiene el Ministerio Público. Porque lo que estamos diciendo, que podrá ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizar. Es decir, si un fiscal está investigando, y voy a extremar la nota, digamos, está investigando un delito de homicidio, y entre la investigación del homicidio aparece un delito tributario, dice, ahí puedo querellar. Entonces, no estamos cambiando sustancialmente, no estamos dándole, digamos, al clavo, con lo que queremos, en el sentido de que el Ministerio Público sí tenga, por lo menos alguno, sí tenga la facultad de poder querellarse, independientemente de si se trate o no de delitos respecto de los cuales, o que emerjan como consecuencia de una investigación por otro delito. Entonces, la propuesta es incorporar un inciso tercero que diga que sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el Ministerio Público tendrá siempre la facultad de querellarse por los delitos tributarios a los que hacen referencia los incisos primero, tercero y cuarto del número 4 del artículo 97. ¿Qué delitos son esos, diputado? Es decir, vaya hoy. Es decir, los delitos que, si bien no están definidos por su monto, son los delitos que provocan mayor connotación, los de mayor connotación. Si les parece, los cito rápidamente. El número 4, inciso primero, se refiere a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o a la omisión maliciosa en libros de contabilidad de los asientos relativos, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas para obtener una liquidación de impuestos inferior. Ese es un delito grave, digamos, y que generalmente opera... No hay consideración de cuantía ahí, ¿no? Y no se considera cuantía, por eso solo se cita el inciso. El número 4 en el inciso tercero dice que se refiere, digamos, a el que, simulando una operación tributaria o mediante otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos que no le correspondan. Ese delito base para la... Exacto. Claro. Y el último es que si, como medio, el del inciso cuarto, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, se hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados. Es decir, son 3 tipos del 97 específicos para no tener que entrar a definir los montos involucrados, que puede ser mucho más complejo incluso para el propio Ministerio Público, incluso para el Servicio de Impuestos Internos, los montos involucrados en cada uno de esos delitos. En eso consiste el Código Tributario. Ahora, si hay quienes creen que es necesario fijar en razón de los montos, es absolutamente compatible con una norma de estas características. O sea, uno podría perfectamente decir, por ejemplo, que en el número 4, inciso primero, en tanto el monto de lo comprometido para la recaudación fiscal supere tanto, por decirlo de alguna forma. Eso. Solo que en realidad el Ministerio Público no se querella, inicia investigación, así que yo creo que hay que corregir la indicación.
Diputado Esquella. No, antes que se nos vaya el diputado que tiene que votar, parece al lado. Acá Ahora sí. Claro, estaba muy bonita la música. No, la clasificación o los números que están especificados acá obedecen directamente a la gravedad, ¿no? O sea, tomaron, para hacer, digamos, esta indicación, tomaron simplemente las penas que estaban asignadas dentro del artículo 97 y dejaron fuera las menos graves. Esa es una pregunta. Diputado Zafiro. Porque siempre la idea fue no dejar abierta la opción de que el Ministerio Público termine querellándose, y siempre se da el mismo ejemplo, en contra de la señora del almacén de la esquina. Eso es. Y que estén obligados a focalizar la acción penal respecto de delitos mayores con volúmenes mayores. Pero por eso, a eso me refería, claro, a eso me refería cuando yo decía que esta fórmula es absolutamente compatible con la determinación de monto. Nos queda claro, diputado Zafiro, vaya a su comisión a votar, le avisamos cuando esté rechazada. Cuando ya esté rechazada su indicación le avisamos. Muy gentil, presidente. ¿Escucha música? Me encanta trabajar con Fair Play. Escucha música Con bien. Burgos sería peor. Señor secretario, ¿por qué no le damos lectura a las demás indicaciones? Sí, fundamentalmente se han presentado algunas indicaciones que sustituyen completamente el artículo único del proyecto, partiendo por la de los diputados señores Cristian Monkever y Leopoldo Pérez, que es para sustituir el artículo único por el siguiente. Artículo único. Agrégase al inciso primero del artículo 162 del Decreto Ley número 830 de 1974, Código Tributario, a continuación del punto final, la siguiente expresión. La decisión del servicio de deducir la acción penal se adoptará por resolución fundada del director, teniendo en consideración el mérito de la prueba reunida, el monto del perjuicio al interés fiscal, considerando la proporción entre impuestos evadidos y los debidamente pagados, la naturaleza y gravedad de la o las irregularidades, su posible propagación, el efecto ejemplarizador que pudiese lograrse en su zona, la utilización de asesorías contables o profesionales para evadir impuestos, la reiteración del acto doloso y, en general, cualquiera otra circunstancia sobre la conducta del contribuyente. Diputado Monkever, ¿quiere comentar su indicación? Se trata de comentar, no hay problema. Yo creo que sería bueno, estaba leyendo, presidente, la indicación de Blado, que no, justo se paró ahora, pero dejó sus cosas ahí, así que voy a volver. Que algo de eso también recoge la indicación mía. La primera parte. Yo, presidente, tengo una cosa más de fondo, más que de entregarlo o no. No es de fondo, pero en el fondo esta indicación no es tan de fondo. Esta indicación lo que busca es más o menos. Estoy confundido. Parece que hay un problema en RN. No, ahí sí que estamos ordenaditos. No, me refiero a la marcha. Oiga. ¿Toda la semana confundido? No, ayer está. Ya se me está pasando. Oiga, presidente, lo que pasa es lo siguiente. Mire, me interesa que escuchemos hablado porque tiene una indicación que puede recoger la tercera vía, como dice Osvaldo. Entonces, la mía simplemente lo que busca es reafirmar la idea de que el servicio es el que tiene la facultad, pero regula la discrecionalidad. Yo creo que el tema de fondo no es quién ejerce la acción. Si tiene la facultad del Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos. Si el tema de fondo es que el Servicio de Impuestos Internos, o el director en este caso, discrecionalmente, y lo he dicho ya varias veces, por eso he dicho que lo he explicado varias veces, decide entre una y otra cosa. Y sin dar mucha argumentación. Por de pronto, esta indicación lo que trata de regular es lo que el servicio ya está haciendo hoy día, que es, a través de una circular, regular la discrecionalidad. Entonces, ahí está, pero es una tesis que en la lógica de mantener en el servicio la facultad, regulando la discrecionalidad, que yo creo que es el tema más de fondo, más que quién lo tiene. Porque el Ministerio Público también va a tener una discrecionalidad absoluta, como lo dijo el diputado Esquella en una sesión anterior con el fiscal nacional presente,
también tiene una discrecionalidad absoluta y resuelven en la lógica de la discrecionalidad absoluta y no le explican a nadie por qué sí y por qué no. Claro, entonces el tema de fondo es regular la discrecionalidad. La indicación que yo estoy presentando y que ya la he argumentado ya varias veces, dice relación con eso, con mantener la facultad en el servicio y regular la discrecionalidad. Pero aprovechando que llegó Blado, sería bueno escuchar la explicación de la indicación, porque yo leyendo la indicación, algo sobre todo en la primera parte tiene de la que presentamos el diputado Pérez y yo, y en la segunda parte también trata de regular el envío o la incorporación del Ministerio Público a través de un juez y un recurso que se instala. Bueno, sería bueno, yo escucharía a esa, presidente, le sugiero, y después vamos viendo qué sale de todo esto. Démosle la palabra a Blado. No tengo ningún problema, pero si me la pide el diputado, yo se la doy y estamos aquí. Sí. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que es mejor que primero lea la indicación la secretaría. Vamos por orden. Y después, así como se leyó la indicación del diputado Monker y después la explico, yo le voy a dar la palabra primero a la secretaría para que lea la indicación y le explique. Así sucesivamente lo vamos a ir haciendo con todos los autores que estén presentes de las indicaciones que se han presentado, y después vamos a ver cómo a lo mejor resolvemos primero la dirección en la que avanzamos y después, ¿no es cierto?, cómo vamos tratando de concordar alguna indicación o la sometemos a votación. Señor secretario. Gracias, presidente. Es una indicación de los diputados señores Jackson, Don Giorgio y Mirosevich Tumblado para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo único. Agrégase al artículo 162 del Código Tributario los siguientes incisos 8º y 9º nuevos. En los casos señalados en los dos incisos precedentes, o en el caso en que el Ministerio Público, investigando hechos constitutivos de delitos tributarios, los comunique al director del servicio, éste dispondrá de un plazo de 30 días hábiles contados desde que reciba la comunicación o desde el ingreso de los antecedentes solicitados para los efectos de resolver y comunicarle vía oficio si presentará o no una denuncia o querella para instar por la persecución de los delitos tributarios que pudieran configurar los hechos de los que ha tomado conocimiento. En caso que decidiese no interponer la denuncia o querella, el director deberá emitir una decisión fundada que, dentro del referido plazo, comunicará al Ministerio Público. Transcurrido dicho plazo, sin que el director hubiere comunicado al Ministerio Público su decisión, o si, habiéndola comunicado, dicha decisión fuere negativa, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía competente, en base a los fundamentos que estime pertinentes, que lo autorice para iniciar una acción penal por los delitos tributarios que tales hechos pudieran configurar. Igual solicitud podrá formular el Ministerio Público cuando, habiendo transcurrido 90 días contados desde que el director del servicio comunicó su decisión afirmativa respecto del ejercicio de acciones penales, no las hubiere presentado. Para resolver la petición a que se refiere este inciso, el juez de garantía citará a los intervinientes y al Servicio de Impuestos Internos a una audiencia en la que verificará la concurrencia de antecedentes que justifiquen la existencia del delito tributario de que se trate, y resolverá en consecuencia la petición del Ministerio Público, decisión que será susceptible de apelación por los intervinientes y el Servicio de Impuestos Internos. En el caso que, por resolución ejecutoriada, se establezca que el Ministerio Público se encuentra autorizado para ejercer la acción penal, el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal Tributario y Aduanero podrán ejercer o seguir ejerciendo las atribuciones y facultades a que se refiere el inciso 5º de este artículo. Diputado Mirosevich. Gracias, presidente. Bueno, este fue un proyecto que presentamos con el diputado Jackson hace el 2015 y tiene por objeto justamente hacerse cargo de la discrecionalidad. Es decir, tenemos primero una institución que tiene una dependencia política, que es Impuestos Internos, que hay cuestionamientos sobre sus decisiones y por qué en algunos casos y no en otros, y por otro lado está el Ministerio Público, frente a lo cual también hay ciertas discusiones sobre la discrecionalidad. Razón por la cual nosotros proponemos la siguiente indicación. Primero, el Ministerio Público, en la medida que se encuentre con delitos en sus investigaciones, tiene que enviar los antecedentes a Impuestos Internos. Impuestos Internos, una vez que tenga los antecedentes, tendrá que estudiar si es que realiza o no la acción penal y tiene un plazo de 30 días para poder pronunciarse al respecto.
En caso de que Impuestos Internos dijera, mire, yo creo que estos antecedentes no son para iniciar una acción penal, y el Ministerio Público, sin embargo, tiene una opinión distinta y quiere insistir, bueno, va a existir un tercer actor, que es el juez de garantía, que va a poder citar a las partes a una audiencia para resolver qué se hace. Y en este caso, el juez va de garantía a dar una autorización, en caso que obviamente los antecedentes tengan mérito, dar la autorización al Ministerio Público para que inicie la acción penal, y de esa manera va a ser un tercer actor de estos dos en disputas que va a resolver y zanjar la acción penal. Eso nos parece que puede ser una manera inteligente de darle solución a este problema práctico que hoy día tiene estas dos instituciones en disputa. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Cheroni. Presidente, habiendo visto en forma muy rápida, diríamos, algunas indicaciones. ¿Le parece que vamos cada uno que se vayan presentando y explicando cada uno y abrimos un debate? Ah, ya como quiera. Sí. Vamos con el siguiente. Señor secretario. Esta es la que es distinta. Esa es distinta a esa. Esta es la mía. Presidente, tengo una indicación del diputado señor Andrade, que es una indicación sustitutiva del proyecto de ley. Me la acaban de entregar, diputado. No está en el comparado y no hay copias todavía. Que señala lo siguiente. Artículo primero. Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis. Artículo 162 bis. El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior no será necesaria en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal. Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional. La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas perpetrados directa o indirectamente en su interés o para su provecho por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de ésta de los deberes de dirección y supervisión a que se refiere la Ley 20.393. Artículo segundo. Para intercalar en el artículo primero de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas, a continuación del guarismo 18.314, la expresión coma en el artículo 97, número 4 del Código Tributario. Artículo tercero. Para intercalar en el decreto con fuerza de ley de Hacienda, número 213, sobre ordenanza de aduanas, el siguiente artículo 189 bis. Artículo 189 bis. El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella que se refiere en inciso primero del artículo anterior no será necesaria en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal. Eso es todo, presidente. Diputado Andrade. Gracias, presidente. Bueno, a diferencia de las dos indicaciones anteriores, que lo que apuntan es a regular la discrecionalidad, y que entiendo yo que no es la idea matriz del proyecto que se ha presentado. Lo que intenta esta indicación es generar las condiciones para que la acción penal del Ministerio Público se ejerza sin necesidad de otra intervención cuando los delitos que conoce o que tiene conocimiento cumplen con estas requisitos que aquí se señalan. Excedan un cierto margen de cuantía, se establezcan sobre la base de la grave afectación del patrimonio, las condiciones que aquí ha leído el señor secretario, y cuando también quienes las realizan son personas jurídicas, etcétera. También nosotros queremos incorporar en esta misma lógica
la facultad que tiene hoy día el servicio de aduana en la misma dirección y que también tiene una facultad privativa para ejercer estas acciones en detrimento de la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público. En palabras simples, es esa nuestra idea. La siguiente indicación, pero había una entre medio del diputado Silva y otro, ¿no? Está en el comparado, ¿no? Se le pasó. Son indicaciones más pequeñas. Pero de todas maneras son indicaciones, vamos leyéndolas, o si no lea esa, claro, como quiera, usted sigue el... Presidente, las tercera, una, dos, la cuarta indicación sustitutiva del artículo único del proyecto establece lo siguiente, es sustituir el artículo 162 del Código Tributario del diputado señor Chaín. No están incorporados. Del diputado señor Chaín, que para reemplazar el artículo 162 del Código Tributario. Por el siguiente, artículo 162. Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios, sancionados con pena privativa de libertad, podrán ser iniciadas de conformidad con las siguientes reglas. A. Para el caso de los delitos contemplados en el artículo 97, número 4, el procedimiento penal podrá iniciarse por una investigación formal del servicio, siendo su director nacional el único facultado para presentar denuncia o querella, debiendo justificar, en todos los casos, mediante resolución fundada y previo dictamen favorable correspondiente del subdirector jurídico y de fiscalización del servicio, su determinación y las razones para ejercer o no las acciones del caso, aun cuando los montos alcanzados por la determinación de la deuda tributaria fuesen inferiores a los establecidos por la ley. Esta resolución quedará sujeta al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República. En aquellos casos que los hechos investigados tengan una cuantía inferior a la cantidad equivalente a 250 unidades tributarias mensuales, pero que se refiera a impuestos sujetos a retención y recargos, y exista reiteración y habitualidad del contribuyente, el servicio deberá proceder de oficio en los términos señalados precedentemente. La interposición de la acción penal o denuncia administrativa no impedirá al servicio proseguir los trámites inherentes a la determinación y cobro de los impuestos adeudados. Igualmente, no inhibirá al juez tributario y aduanero para conocer o continuar conociendo y fallar la reclamación correspondiente. La formulación de la denuncia penal o querella tampoco impedirá en caso alguno la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales de cobro de los impuestos adeudados conforme a las facultades y procedimientos legales de la Tesorería General de la República. También podrán ser iniciadas estas investigaciones por parte del Ministerio Público cuando dicho organismo, a propósito de la investigación de otros delitos comunes, haya tomado conocimiento de hechos que revistan el carácter de delito tributario, caso en el cual podrá actuar de oficio, debiendo comunicar de modo inmediato al servicio y poner en su conocimiento los antecedentes del caso. Sin perjuicio de lo anterior, para efecto de lo anteriormente señalado y que el Ministerio Público actúe de oficio, los hechos investigados que puedan constituir delito tributario deben comprometer y afectar gravemente el interés fiscal, entendiéndose que tal requisito se cumple cuando la cantidad materia de los hechos investigados exceda la cantidad de 250 unidades tributarias anuales. B. El procedimiento penal destinado a la comprobación y eventual sanción del resto de los delitos tributarios solo podrán ser iniciados por querella o denuncia del servicio. Con todo, en estos casos, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. C. Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, en los casos en que el servicio posee exclusividad para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público podrá forzar el inicio del procedimiento criminal solicitando al juez de garantía competente que revise la resolución administrativa adoptada por el director del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero, invocando para ello la existencia de antecedentes que revisten gravedad suficiente para abrir el respectivo procedimiento. Para estos efectos, el fiscal del Ministerio Público deberá presentar dicha solicitud ante el juez de garantía, que sería competente para conocer de los hechos, quien citará una audiencia pública en el más breve plazo posible, donde se debatirá el asunto. En caso que el juez de garantía considere que el hecho de que se trata reviste suficiente gravedad atendida su cuantía, su reiteración o por su conexión con hechos ilícitos descritos en el título quinto del libro segundo del Código Penal, los párrafos séptimo u octavo del título noveno del libro segundo del Código Penal o en las leyes números 20.000, 18.314, 19.913, 18.045, 18.840,
o el DFL número 3, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, ordenará la apertura del proceso penal, el cual se tramitará de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública. El juez fallará el asunto en la misma audiencia y su resolución será inapelable. En las investigaciones penales y en los procesos que se incoen, la representación y defensa del fisco corresponderá solo al director, por sí o por medio de mandatario, cuando la denuncia o querella fuere presentada por el servicio, o solo al Consejo de Defensa del Estado en su caso. El denunciante o querellante ejercerá los derechos de la víctima de conformidad al Código Procesal Penal. En todo caso, los acuerdos reparatorios que celebre, conforme al artículo 241 del Código Procesal Penal, no podrán contemplar el pago de una cantidad de dinero inferior al mínimo de la pena pecuniaria, sin perjuicio del pago del impuesto adeudado y los reajustes de intereses penales que procedan de acuerdo al artículo 53 de este Código, debiendo en los casos iniciados por medio de denuncia o querella del director del Servicio de Impuestos Internos contar con la aprobación previa del servicio. Si la infracción es de aquellas que puedan ser perseguidas solamente previa denuncia o querella del servicio, el director podrá optar, mediante resolución fundada, previo informe favorable de la Subdirección Jurídica y de Fiscalización del Servicio, la cual a su vez quedará sujeta al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, por perseguir las responsabilidades pecuniarias que emanen de aquella, a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior. En dicha resolución, el director expondrá las razones de hecho y de derecho, así como los demás criterios administrativos pertinentes que lo llevaron a no ejercer la acción penal. Con todo, la circunstancia de haber iniciado el procedimiento por denuncia administrativa, señalado en el artículo anterior, no será impedimento para que, en los casos de infracciones sancionadas con multa y pena corporal, se interponga querella o denuncia. En caso que el Ministerio Público, con ocasión del ejercicio de sus funciones investigativas, tomare conocimiento de hechos que revisten el carácter de un delito tributario, cuya persecución penal solo puede ser iniciada previa denuncia o querella del servicio, remitirá a su director a la brevedad posible dichos antecedentes con mira a que éste adopte la decisión descrita en el inciso tercero. Transcurridos 6 meses, sin que el director emita el correspondiente pronunciamiento, el fiscal procederá conforme lo faculta la letra C de este artículo. Asimismo, el servicio podrá solicitar a los fiscales del Ministerio Público información referida a casos en los cuales existan antecedentes para estimar la eventual comisión de delitos tributarios, con la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querella, o si requerirá de que lo haga el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos anteriores. De rechazarse la solicitud, el servicio podrá ocurrir ante el respectivo juez de garantía, quien decidirá la cuestión mediante resolución fundada. ¿Se explica por sí sola o explico párrafo por párrafo? Pero el secretario... Sí, lo que implica gasto. El Hay que hacer secretario- curso de capacitación en todos lados. Pero el secretario nos siguió leyendo porque ese era un punto aparte. Donde terminó era un punto aparte. Falta todavía. Falta el segundo presidente. Lea, por favor, la segunda parte. ¿Se hizo harina o no? No, presidente, una pregunta respecto a la admisibilidad realmente de la indicación, porque lo que se hace es dar atribución a la Contraloría General de la República, atribuciones que obviamente tienen que ser de iniciativa exclusiva del, lógico, a pedir reiteradas tomas de razón por parte de la Contraloría. Por eso me gustaría pedir la opinión de la Secretaría respecto a la admisibilidad o no de esta indicación. Sí, sin perjuicio de la opinión técnica de la Secretaría, la asesoría del presidente, pero yo solo quiero señalar que la facultad de tomar razón la tiene la Contraloría a partir de su ley orgánica, ya del control de legalidad lo hace la Contraloría. Pero de todas maneras, puedo dar la palabra para que pueda referirse en general a la admisibilidad de las indicaciones, ya no solo desde el punto de vista de la eventual entrega de nuevas facultades a alguna instancia de la administración, sino que además respecto de las ideas matrices. Yo creo que es bueno que después hacer un análisis respecto a la admisibilidad en general de todas las indicaciones a la Secretaría. Y después podemos abrir debate respecto a cada una a la hora de votar. ¿Nos quedan más indicaciones, señor secretario? Sí, presidente. Ya las otras indicaciones dicen relación con el articulado del proyecto. Y es una indicación... Sí, estas son las que ingresaron a la sala. Es de los diputados señores Felipe de Musí, Javier Macaya y Ernesto Silva, para eliminar la letra A del proyecto. La letra A señalada en la eliminación en el artículo 162 del vocablo solo. La cuarta indicación de los mismos señores diputados, que es para reemplazar la letra B del proyecto por la siguiente.
B. Agregase el siguiente inciso segundo nuevo. Esto es al artículo 162 del Código Tributario. Para la interposición de la denuncia o querella, el director deberá regirse por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, juridicidad, eficiencia, efectividad, equidad, probidad y transparencia. Quinto, de los diputados señores Felipe de Musí, también Javier Macaya y Ernesto Silva, que es para agregar una letra C nueva. C. Agrégase un inciso tercero nuevo del siguiente tenor. El director deberá emitir una decisión fundada en caso que, existiendo hechos constitutivos de delitos tributarios, decidiera no interponer denuncia o querella. Y después viene la indicación del diputado Zafirio, a la cual se le dio lectura, de los diputados Gutiérrez y Zafirio, y esas son todas las indicaciones. Diputado Cheroni. Sí. Ahora se puede opinar sobre las indicaciones, ¿no? No Bueno. saqué fotocopia porque nos vamos a quedar sin tóner. Bueno, presidente, yo creo que este es un tema que se ha ido complejizando en forma impresionante con todas las indicaciones. O sea, yo creo que hasta cierto punto A eso lo mandaron para acá. no es tanto el sentido. Yo creo que aquí la discusión se centró un poco y como las inquietudes fueron en la línea de que si bien es cierto, la facultad de querellarse frente a cualquier tipo de delito es del Ministerio Público, también la preocupación era que al darle esa facultad, en el fondo tuviéramos una serie de querellas que en el fondo no tenían un sentido como es el de evitar el defraudar al fisco en forma bastante significativa y considerando de que es el director el que tiene que preocuparse de la recaudación. Ahora, desde ese punto de vista me parece que aquí hay dos indicaciones que van en ese camino y que a mí me parece, por lo menos para mi opinión, las más acertadas. Uno es que, porque yo creo que aquí hay que ser muy preciso para poder, diríamos, establecer bien en qué momento o frente a qué hecho el Ministerio Público tenga esas facultades y en qué situaciones no las tenga y las deje en manos del director de Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que ahí hay dos indicaciones, una que es la del diputado Zafirio, que es bastante precisa, y la otra que es el diputado Andrade, que a mí me gustaría como que quizá el autor o los autores, haciendo una comparación entre el diputado Zafirio y el diputado Andrade, me gustaría como escuchar cuál sería la diferencia y el por qué sería mejor a lo mejor el diputado Andrade, por la profundidad, no tengo idea. A mí me gustaría que alguien, o el profesor Aldunate, no sé usted, diputado Andrade, la pudiera explicar y comparar las dos, porque yo me estoy inclinando un poco más por esas dos. Eso. ¿Presidente? No, mira, la suya yo le voy a decir por qué, y la otra. No es por en absoluto un prejuicio, lo que pasa es que eso realmente amerita estudiarlo en forma mucho más extensa, o sea, no es como para decirlo ahora. O sea, yo no podría decidir una indicación aceptar una indicación como la suya, porque me parece realmente una indicación que tendría que venir un experto en materia tributaria y explicitármela bien. Por eso, presidente, no por otra forma. Ahora, la del diputado Blado, a mí me parece, porque para poder pronunciarme sobre todo, la del diputado Blado, a mí me parece que es una indicación que tiene demasiados pasos, o sea, en el fondo mete hasta el juez de garantía para poder decidir esto. O sea, eso nos va confundiendo enormemente cuando el Ministerio Público se querella y cuando no, y cuando el director es el que tiene las facultades. Y finalmente se puede producir una contraposición entre los dos y el juez de garantía tiene que entrar a definir. O sea, yo lo encuentro sumamente complejo. O sea, yo personalmente creo que en el espíritu que íbamos nosotros, la de Zafirio, en mi opinión, y la de Osvaldo Andrade, son las que me gustaría a mí que me explicaran para ver por cuál, por lo menos en mi caso, votar. La del diputado Cristian Monque yo la encontré un poco general, demasiado amplia y como poco genérica, diríamos, como... ¿Ah? Bueno, eso es mi opinión, presidente. Diputado Andrade. Presidente, yo creo que lo primero que hay que dilucidar entre nosotros es cuál es el concepto ordenador de las indicaciones y cuál es la mirada desde ese punto de vista. Yo tengo la impresión de que hay dos o tres indicaciones que lo que apuntan básicamente es a regular la discrecionalidad del servicio por el efecto de la decisión que haya que tomar. Y se expresa de distintas maneras. Yo
no quiero ser irónico, pero hay un cambio en la orientación inicial de lo que era el planteamiento del diputado Jackson, porque el diputado Jackson no estaba en esa línea. Esta indicación sí lo sitúa por allí, pero me parece bien. Pero no cabe duda que hay una línea. Yo lo sé, por eso digo. No, yo por eso me hago cargo de eso tal cual. Pero, de hecho, su intervención en la sala fue una idea completamente distinta. Pero está bien. Me da lo mismo, porque lo que importa, como bien dice Vlado, es la indicación. Estas indicaciones nuestras y la de Zafiro no van en la dirección de regular la discrecionalidad, sino que van en la dirección de establecer requisitos específicos en virtud de las cuales el Ministerio puede o no puede. Y nosotros hemos incorporado el concepto cuantía, por eso la indicación del diputado Zafiro y Gutiérrez nos parece un tanto amplia, particularmente en el inciso cuarto, el número 4, porque ahí, al no distinguir cuantía, puede entrar desde cosas muy pequeñas a cosas mucho más relevantes, en el tema boletas, facturas, qué sé yo. En la fundamentación de nuestra indicación hay casos específicos de cómo hay gente que terminó presa por asuntos tributarios de ínfimas cuantías. Y eso es lo que queremos evitar, entre otras cosas. Por eso para nosotros el tema de la cuantía nos parece relevante. Hay algunas indicaciones que también hablan de cuantía en esa dirección. Entiendo que la suya también, presidente, se refiere a eso. Eso hace la diferencia, yo diría, respondiéndole al diputado Ceroni. Yo quisiera referirme un poco a mi indicación. Yo creo que una indicación que se hace cargo de dos cosas. Lo primero es que efectivamente genera una distinción en materia de gravedad de los delitos, donde hay una alusión efectivamente a la cuantía, para poder establecer que en aquellos casos donde hay delitos conexos, ¿no es cierto?, además con compromiso grave del interés fiscal, el Ministerio Público pueda iniciar de oficio la investigación penal. Y que en aquellos casos que no estén dentro de esa hipótesis, se requiera efectivamente una denuncia o querella al director del servicio o una querella del Consejo de Defensa del Estado, requerimiento del director del servicio, como lo establece la norma actual, pero que incluso en esos casos se tenga que realizar mediante una resolución fundada y que incluso en esos casos el Ministerio Público pueda efectivamente forzar la investigación cuando se tratare de hechos que tenga la suficiente gravedad. Es decir, regula la discrecionalidad, establece hipótesis de inicio de oficio de la investigación penal por parte del Ministerio Público, establece también un control de la decisión del director de servicio por parte de la Contraloría, el control de legalidad que tiene la Contraloría General de la República, y genera incluso hipótesis en que, fuera de los parámetros objetivos que se establecen en la propia norma propuesta, el Ministerio Público pueda en definitiva forzar el inicio de una investigación. Porque muchas veces hay cosas que pueden ser graves y que queden fuera por razones de la cuantía o de los delitos que están asociados, de la hipótesis de persecución penal de oficio, y que el director de servicio de todas maneras, sin justificación adecuada, pueda negarse efectivamente a presentar la denuncia o querella. Entonces, en esos casos también se podría forzar. Lo que busca tratar de que ningún delito realmente grave o que comprometa gravemente el interés fiscal quede sin investigación penal. Y lo que hace también es que se regula claramente que el ejercicio de la acción penal no es incompatible con las acciones de cobro que se puedan ejercer por parte de la Tesorería General de la República, y que tampoco, en definitiva, con las causas tributarias propiamente tal que puedan estar conociendo los tribunales tributarios. Se hace cargo efectivamente de aquello para no generar ningún tipo de cuestionamiento respecto de si es que el ejercicio de la acción penal inhibe, ¿no es cierto?, las acciones propiamente tributarias o administrativas. Eso es lo que busca la indicación que nosotros presentamos, pero a mí me parece que claramente que hay tres líneas en las indicaciones. Una que lo que busca es que las cosas queden más bien como están. Otra que lo que busca es regular efectivamente la discrecionalidad de la facultad que hoy día tiene de manera exclusiva y excluyente el director del Servicio de Impuestos Internos. Y hay otras que lo que buscan efectivamente ampliar la posibilidad de iniciar la investigación penal por parte del Ministerio Público de oficio, ¿no es cierto?, bajo ciertas hipótesis. Esas son las tres líneas que hay. Yo creo que
resolviendo bien aquello, ¿ya? Después podemos ver cuál es la indicación que lo recoge de mejor manera o si podemos subsumirla en una indicación. Diputado Milosevich. Presidente, solo si fuera posible que la Secretaría nos comparta la indicación del diputado Andrade, que me parece interesante, pero a ver si podemos ver de cuánto estamos hablando, cuál es el Está corte sacándole que copia establece. a todas las indicaciones Ya. para tener todas las indicaciones. Genial. ¿ya? No sé si el diputado Andrade verbalmente al menos nos puede responder cuánto es el corte más o menos que ustedes están pensando, digamos, como... Sí. O sea, estamos hablando de operaciones del orden de los 50 millones, creo, más o menos. La operación. La operación. No el impuesto. El impuesto, no, en eso estamos. 30 son 7 millones, no sé si. ¿Profesor, ¿cuál es el tema de palabra? Gracias, presidente. No, lo que pasa es que en todo lo que se ha discutido acá, yo creo que hay un tema que se echa un poquito de menos, ¿no? Y que dice relación con la estructura típica que tienen los delitos tributarios en Chile. Y hay que partir de la base de ese problema estructural, base que tiene el ordenamiento chileno. Si uno revisa el artículo 97 del Código Tributario, encuentra un sinnúmero de conductas que ahí se castigan, algunas con pena privativa de libertad, otras con multa. Y eventualmente nosotros, yo si quisiera razonablemente o con honestidad intelectual decir cuáles de esas son delitos tributarios y cuáles no, yo hasta el día de hoy le podría decir, mire, tengo bastantes dudas de cuáles son constitutivas de delitos tributarios y cuáles no. La doctrina, por ejemplo, en la monografía de Van Bessel, que es lo que últimamente se ha escrito acá en Chile, el profesor Van Bessel de la Universidad Católica, hace una taxonomía, por así decirlo, de cuáles son delitos tributarios y cuáles no, cuáles son fraudes tributarios, cuáles no tienen esa entidad. Entonces, en ese contexto uno tiene que, digamos, primero precisar cuál es el objeto o el objeto sobre el cual se va a aplicar esta regla. La regla vigente dice que el organismo especializado, que es Impuesto Interno, está en condiciones, al menos si uno quisiera fundamentar la vigencia de la norma actual, tiene todos los elementos para poder determinar cuándo eventualmente una infracción tributaria cumple con todos los elementos que hayan fijado, digamos, al menos en términos, digamos, doctrinarios, administrativamente, en su jurisprudencia administrativa, para decir, mire, esto en realidad es una grave afectación al perjuicio fiscal. Lo que también tiene matices, porque también encontramos sentencias en las cuales, digamos, se condena a ciertas personas por comercio ilegal y clandestino, callejero. Y eso ya es un problema para esta atribución que se pretende dar si uno mira la lógica de funcionamiento del sistema penal, porque esto va más allá de quién está en el Ministerio Público, quién es el fiscal, quién es el director de Impuesto Interno. Hay que cruzar al frente, al juzgado de garantía, ir a ver cuáles son las causas que están agendadas y ver cuáles son los negocios que conocen ordinariamente el sistema penal. Y entonces, así como tenemos todos los días microtráfico, robos, hurtos, y la jurisprudencia penal chilena en el sistema de recursos que tenemos se construye sobre la base de esos delitos, vamos a tener después quizás haciendo la fila para tener, digamos, audiencias por delitos tributarios de menor cuantía, menor entidad. Eso es bien relevante, y eso es bien relevante si uno mira el derecho comparado. Por ejemplo, si usted mira la norma vigente, el Código Penal Español, la acabo de revisar porque yo tengo una edición del año 2014, el artículo 305 establece que la base de cuantía en el sistema español parte de los 120.000 euros. Claro, ahí la selectividad del sistema cambia y la clientela es Messi, es Cristiano Ronaldo, ya. Usted comprenderá, presidente. Entonces, esa es una primera cuestión que hay que tener presente en esto. Y es por eso que la propuesta no puede dejar de lado la cuantía, porque si nosotros razonáramos en la otra lógica, por ejemplo, cuando revisa el texto del profesor Mazones sobre infracciones tributarias, fue mi profesor de Derecho Tributario. Me siento honrado, tuvo uno de los mejores. Y el profesor Mazones siempre distinguía en las infracciones tributarias el tema del perjuicio, la cuantía. Y en ese contexto, si uno revisa el artículo 97, número 4, nosotros podríamos decir la cuantía. El perjuicio en nuestro sistema legal está establecido por la pena que el legislador en abstracto determinó para cada conducta. Pero es un tema bastante controvertido también. Porque si bien la pena, el Código Tributario no distingue cuánto o cuándo el fraude tributario amerita la pena de 5 años o 10 años, en el caso más intenso o más importante, que sería, por ejemplo, lo que se discutió en el juicio fraude food, que fue precisamente obtener devoluciones indebidas. Ahí la pena llega hasta los 10 años. Pero esa situación podría ser asimilable eventualmente a una conducta en que la devolución indebida fue, supongamos, 300.000 pesos. Y eso nos debe situar también en la discusión del objeto y el bien jurídico que está en juego en esta cuestión. Entonces, presidente, le agradezco la oportunidad porque en ese sentido hay que enfocar esta atribución y cómo racionalmente se puede entender, digamos,
que se le conceda al Ministerio Público en este sentido. Se ha planteado en una primera línea de argumentación, que fue el proyecto que viene de la Comisión de Hacienda, que esto eventualmente implica terminar con esa frase que tiene actualmente la Administración Tributaria, que ellos pueden, digamos, por su solo criterio y discrecionalidad, determinar cuándo se ejerce la acción penal. Entonces, ahí la discusión que se ha planteado es si eso es admisible o no admisible. Eventualmente eso está permanentemente esa discusión. La indicación lo que hace es sustraerse de ese problema. Y lo que dice es que la regla general está en el Código Procesal Penal, la excepción que el artículo 162 del Código Tributario se mantiene inalterada para que nadie discuta que esto es un problema de admisibilidad, y se plantea una tercera regla, que vendría a ser la contracepción o ratificación de la regla general, en la cual el Ministerio Público en determinadas situaciones en que, conociendo investigaciones, pueda tener conocimiento eventualmente de delitos tributarios, pueda ejercer la acción, porque el Ministerio Público no se querella. El Ministerio Público actúa de oficio, inicia investigaciones, y en ese contexto, obviamente, seguir investigando ese tipo de hechos. Pero esos hechos, de acuerdo a la regla que se plantea, conforme a lo que es la tendencia en el derecho comparado, se fija una regla de cuantía. Se fija una regla de cuantía y eventualmente de un criterio interpretativo cuando estamos en presencia de perjuicio fiscal. Y a reglón seguido se establece, la misma regla se aplicará cuando este es cometido por empresas, por personas jurídicas, que es obviamente la fuente más relevante de comisión de delitos. Es un contrasentido que la agenda corta diga que persigue las organizaciones criminales para cometer el delito de receptación, y como contrasentido respecto de fraudaciones tributarias, no se diga lo mismo, existiendo una ley que establece, digamos, requisitos para castigar precisamente la responsabilidad penal del ente, como es la 20.393 desde el año 2009. Entonces, señor presidente, en ese contexto nosotros entendemos que esa es la cuestión medular del problema que tiene que resolver esta honorable comisión. Y en segundo término, si eventualmente se quiere establecer un procedimiento para discutir en qué caso Impuesto Interno actuó o no conforme, y eso va a ser una discusión, por así decirlo, administrativa, burocrática, acerca de si la decisión fue correctamente tomada o va a ser susceptible de reclamación, eso también puede ser regulado y eventualmente lo que se quiera proponer también puede ser razonable, pero son temas distintos. Y finalmente la indicación, señor presidente, en coherencia con lo que es el problema, si uno revisa la legislación vigente en la ordenanza de aduana, obviamente estamos hablando del mismo lenguaje. Y en ese caso existe la misma atribución y no estaría existiendo la misma, digamos, disposición para resolver ese problema. Y es por eso que se plantea la misma regla de la cuantía para resolver los problemas aduaneros que se puedan presentar en el futuro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Lo planteamos eso en la discusión del proyecto de ley que modernizaba la justicia tributaria y aduanera. Los dos temas lo planteamos, respecto a aduana y respecto a este tema. No fue mal en aquella oportunidad. En ambas, sí. Sí, en colusión también, sí, bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? Diputado Esquella. Quería preguntarle, aprovechar, si es que es posible, algo al profesor Aldunate, ya que estamos hablando del tema cuantía, y él, de acuerdo a lo que le señalaba su profesor de Derecho Tributario, algo tenía relación con la, llamémosla, economía procesal. O sea, no llenarnos de cosas o no llenar las instituciones con elementos, o con investigaciones y con circunstancias que no necesariamente son de relevancia. Pero lo saco un poco de este tipo de delitos y vámonos a los catálogos de delitos contra la propiedad. Ahí lo único que obedece o que tiene en consideración la cuantía son los hurtos. En el resto, la amplia gama de delitos contra la propiedad da lo mismo la cuantía. Entonces, ¿cómo se justifica en unos casos y en otros? ¿Cuál es la justificación que hay detrás de ese tipo de delitos versus los que estamos viendo? ¿Por qué no hay cuantía en los de delitos contra la propiedad? Yo le agradezco la pregunta, diputado Esquella, pero yo creo que eso va un poco más que nada con la estructura de diferenciación que existe entre el hurto y el robo. Obviamente, en la apropiación, propiamente dicha, que sería la afectación a la cosa mueble, digamos, que uno, digamos, aprende para hacerse de ella. En el hurto, evidentemente, existe una diferencia ontológica con el robo, precisamente por el medio empleado. Y en consecuencia, el legislador adoptó una decisión político-criminal para decir, mire, ¿sabe qué? Si su vehículo, digamos, está en un bien nacional de uso público y yo lo tomo ocupando los métodos que señala el Código Penal y me lo llevo, eso va a ser robo, ¿cierto? Porque empleé algún mecanismo, digamos, que afectó los sistemas de resguardo que tenía eventualmente el vehículo y yo, digamos, lo sustraje. O eventualmente entré a su casa haciendo uso de escalamiento, digamos, ingresé a ella,
vencí los mecanismos de resguardo y ingresé a ella con el riesgo o peligro que eso implica. Es decir, son otro tipo de valoraciones que están ahí, digamos, por así decirlo, incluidas. Entonces, claro, esas son las valoraciones que adopta el legislador en un determinado por qué sí en este caso y por qué en este otro no, ¿cierto? Y se hace esas distinciones. Lo que yo digo es que en materia tributaria esta cuestión estructuralmente nunca se hizo desde que el Código Tributario es Código Tributario. Si acá las coyunturas, las situaciones coyunturales, esos son otro problema. O sea, pienso yo que, digamos, la legislación no puede resolver situaciones coyunturales. Ahí hay un tema, digamos, de contexto que también hay que tener presente. Si este es el mecanismo para resolver lo que está ocurriendo en el año 2014, por lo que ocurrió en el año 2014, ahí estamos en un problema, porque también se podría discutir también la eventual retroactividad o no de una legislación de esta índole. Entonces, lo que le quiero decir es que en estas cuestiones siempre hay una distinción, digamos, en base a la naturaleza del fenómeno que se quiere castigar o sancionar. En el robo está la fuerza, o eventualmente en las figuras calificadas, porque obviamente hubo una afectación a otros bienes jurídicos, como ocurre con las hipótesis calificadas de robo. Obviamente eso es lo que al legislador le resulta determinante. Efectivamente yo le puedo quitar a usted, no sé, pues, su chaquetón que tiene colgado ahí, que vale 100.000 pesos, y eventualmente y porque ocupé intimidación para quitárselo, y eventualmente eso va a ser indiferente para el juez para condenarme por ese robo con intimidación. En circunstancias que le puedo robar la bufanda que vale 10.000 pesos. El punto es que no hay que perder de vista que... No, pero en el Código Penal... en el Código Penal hay una regla que muchas veces se olvida, que es el artículo 69, y el juez al momento de la determinación de la pena puede efectivamente considerar eventualmente la mayor extensión del daño provocado. Eso es un llamado directo a entender, pero esa norma está olvidada, y con esta proliferación de reglas especiales que tiene nombre y que ha sido declarada inconstitucional por la vía de la inaplicabilidad, se ha establecido, digamos, una vuelta a volver al esquema que nuestro código de sana inspiración liberal tiene. Gracias, presidente. Parte del acta. Diputado Tarud. Gracias, presidente. Seguido con mucha atención la discusión. No sé, a uno en el primer año de la Escuela de Derecho le enseñan que un delito es un delito. Tiene diferentes connotaciones, diferentes penas, diferentes tratamientos, pero un delito es un delito. Ahora, si nosotros vamos a decir, mire, para que realmente pueda constituirse en un delito, pueda ser factible de una querella, tiene que tener un determinado monto. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, no estaremos entrando en un terreno peligroso, porque el robo de una gallina es un delito que corre por su cuenta y puede tener su sanción. Entonces podríamos decir, bueno, es que una gallina no, a lo mejor deberían ser 10 gallinas las robadas. Entonces me complica, porque ¿cómo le ponemos monto, no es cierto, para que realmente pueda perseguirse el delito? Ahora, yo entiendo que, claro, pero no veo ninguna razón para que mañana Impuesto Interno se vaya a querellar por la feriante que vendió 4 lechugas sin boleta, ¿no? No lo veo. Pero bueno, si es que lo ha hecho, es un descriterio, pero tremendo. Pero francamente tiene facultades, pero un descriterio. Sí, un descriterio total. Por haber, no sé, una pequeña multa, etcétera. Bueno. Entonces, mi preocupación va por ahí, ¿no es cierto? Si estamos poniendo montos para que se constituya delito. A mí me gustaría, presidente, que se invite a algunos penalistas connotados para que vengan a exponernos sobre esta situación de que nosotros vamos a ponerle monto ahora para que puedan ser constituidos delitos. Gracias, presidente. Sí, lo primero, quiero aclarar un par de cosas. Queremos que despachar hoy día el proyecto, así que no es posible acoger su solicitud. Lo segundo, solo porque creo que es importante aclarar que en nuestra legislación, siendo todos delitos los que están tipificados como tal, hay delitos que son de acción penal pública y hay delitos que no son de acción penal pública. Y eso ya es una distinción. Hay delitos que son de acción penal privada. ¿Ya? Y no, pero entonces, yo lo quiero señalar porque creo que, de alguna manera, lo que hace la actual norma del Código Tributario es darle un tratamiento similar al delito de acción penal privada, es decir, quien el único que puede dar inicio al procedimiento penal hoy día es el director del Servicio de Impuestos Internos. Ese es el tratamiento jurídico que le da desde el punto de vista procesal.
¿ya? Claro, que es de delito de acción penal privada, entre comillas, digamos, por la titularidad de la defensa del interés fiscal, digamos, en este caso lo tiene el Real Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, es importante que, o de inicio por instancia particular, es importante que esa distinción también existe, ¿ya? No es que dejen de ser delitos, ¿ya? Tienen un inicio distinto. Lo que usted ha planteado en la moción que estamos discutiendo y que no hemos abocado tanto así que hay muchas indicaciones, es poder discutir si efectivamente la posibilidad de investigar de oficio estos delitos se tiene que dar en todos los casos. ¿Es razonable aquello o no? Y aquí hay 3 visiones que yo creo que es lo importante que empecemos a zanjar para ver hacia dónde avanzamos y empezar a trabajar sobre esas indicaciones. Hay algunos que han planteado mediante indicación que en realidad esto tiene que dar tal cual está. Otros que han planteado que la titularidad del ejercicio de la acción penal, es decir, la legitimación activa para estos efectos la tenga el director de servicio, pero de una manera más bien regulada, a través de ciertos parámetros y además en algunos casos a través de ciertos procedimientos, incluso con un control jurisdiccional del juez de garantía de la decisión del director de servicio. Esa es una tesis. Otra tesis, que es la que hemos planteado, de alguna manera planteó el diputado Andrade, el diputado Zafirio Gutiérrez en otra indicación y la indicación mía, es que efectivamente se haga una distinción entre aquellos delitos que efectivamente son de mayor gravedad, en virtud de la cuantía, en virtud de que son delitos conexos, yo planteo en virtud también de que estén vinculados, ¿no es cierto?, a otro tipo de delitos como aquellos que están vinculados, por ejemplo, a la ley 20.000 o a la ley que sanciona las conductas terroristas, porque ahí me da lo mismo la cuantía tributaria, si es que son delitos que están vinculados al narcotráfico o a conductas terroristas, ¿no es cierto? Obviamente que eso tiene la gravedad suficiente por la vinculación con este tipo de delitos y no solo por la cuantía. Y creo que eso de alguna manera es algo diferenciador y que podría enriquecer la indicación del diputado Andrade, porque creo que agotarse solo la cuantía para poder definir la gravedad es insuficiente. Pero que en esos casos efectivamente el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de oficio sin necesidad de esperar la querella. Creo que de alguna manera eso es lo que hemos estado discutiendo. Nadie, hasta la hora, de los miembros de la comisión, entiendo, es partidario, porque no está en ninguna de las indicaciones, y lo quiero señalar con mucha claridad, en que la moción se apruebe tal cual está. Nadie nos ha dicho que aquí en todos los delitos, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier hipótesis, la puede investigar el Ministerio Público, porque es evidente que el esfuerzo de la persecución penal tiene que darse respecto a aquellos delitos que tengan mayor connotación y mayor gravedad, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio Público. Y creo que eso es, ya se han puesto los distintos ejemplos, usted mismo lo ha dicho, no podemos confiar, digamos, en el criterio, porque lo que ocurre es que probablemente justamente la señora que no dio boleta en la feria no tiene ninguna posibilidad real de defenderse ante la persecución penal por un delito de esta naturaleza. En cambio, los que cometen los delitos más grandes sí tienen esa posibilidad de defenderse. Y por lo tanto estamos generando al final una situación que puede terminar siendo discriminatoria también para el pequeño contribuyente. Y lo que nosotros no queremos, y eso creo que es algo que ya está bastante asentado en la comisión, es afectar al pequeño contribuyente con el riesgo de la persecución penal a todo evento. Pero sí, el resto de los delitos nos parece de toda lógica que no pueda depender de manera tan discrecional que termina siendo prácticamente arbitraria del director del servicio. Y en eso recogemos en definitiva el espíritu de la moción. Yo les propongo que podamos primero votar las indicaciones que están por, de alguna manera, eliminar la posibilidad de que se investigue por parte del Ministerio Público de oficio, que en el fondo busca que la norma quede tal cual está. Y después vemos si vamos por solo la regulación o por una combinación, que es lo que todos buscamos de alguna manera, entre la regulación del ejercicio del director y también incorporar alguna hipótesis de investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Diputado Esquella. Presidente, yo creo que el orden, para no tener, o sea, para que se refleje verdaderamente lo que cada uno quiere efectivamente hacer, porque uno puede simpatizar, entre comillas, con más de una indicación. Y a mí me pasa, yo rescato una parte, de la primera parte, la de Blado, la de los diputados de Hacienda también,
otra parte de las que se presentaron por allá también. Entonces, si es que yo voto a favor de una y termina ganando esa, no vamos a avanzar a la siguiente, pese a que la siguiente quizás me reflejaba de mejor manera. Lo que le quiero decir es que quizás el orden, pese a que no es precisamente lo que de mejor manera va a reflejar lo que me gustaría que saliera, yo creo que es de mayor intensidad a menor intensidad. Es decir, la de mayor intensidad sin ninguna duda es la del diputado Andrade, porque pretende, me da la impresión, abrirse no solo, de partida me gustaría saber, eso sí, si es que es admisible o no, pero pretende, digamos, abrirse más allá de los delitos tributarios y pasarse a las otras materias que en otras oportunidades se han discutido. Después entiendo yo que nos pasaríamos a la de Zafirio con el diputado Hugo Gutiérrez, o sea, si es que no tiene la suficiente simpatía esa, nos vamos a pasar a la siguiente, y así hasta llegar, digamos, a la de menor intensidad. No sé si me explico cuál es la bondad de eso. Se explica, pero yo quisiera proponer que primero discutamos en qué dirección queremos avanzar y después hagamos un esfuerzo por tratar de, a lo mejor, unificar un criterio. El diputado Zafirio ya dijo que su indicación está disponible para poder tratar de construir ya un acuerdo, un aporte para el debate. El diputado Andrade ha hecho lo mismo, yo también, nuestra indicación también. O sea, la idea es que seamos capaces de tratar de ir construyendo una indicación entre todos acá hasta que podamos lograr un acuerdo al menos mayoritario, pero primero veamos en qué sentido avanzamos. Diputado Andrade y después el diputado Coloma. En la línea de lo que señala usted, presidente, yo me atrevería a sugerir que generásemos una construcción sobre la base de dos ideas que de un modo u otro nos interpretan. Por una parte, entiendo yo que hay la necesidad de regular la discrecionalidad. Eso implica, ahí hay una cosa, ¿no? El presidente no quiere eso. Pero, no. Si se puede. ¿Ah? Nosotros no está, nuestra indicación no se hace cargo de regular la discrecionalidad, pero naturalmente uno no, en la perspectiva de construir una propuesta común, uno no, ¿por qué se va a negar aquello si no es una mala cosa? ¿Ah? Lo que nuestra indicación intenta es que solo la regulación de la discrecionalidad no sea el único factor. Y en eso creo que también podríamos tener un segundo acuerdo. La sola regulación de la discrecionalidad, sin perjuicio que la asumimos todo como un dato interesante, no es suficiente para lo que queremos enfrentar. Y en consecuencia, lo que decimos, sin perjuicio de aquello, estamos en la idea de que el Ministerio Público tenga la facultad de, unilateralmente, por decirlo de alguna manera, recurrir directamente, mediante la acción penal pertinente, y ahí creo que habría un cierto acuerdo en determinadas conductas que tengan dos o tres características que nos podrían reunir como criterio. Uno, los montos naturalmente parece ser una cuestión interesante de revisar. Segundo, la naturaleza del infractor, ¿no? Persona jurídica, la reiteración, bueno, algo se ha dicho al respecto, la vinculación con delitos con otro tipo de delitos, no sé, o sea, delitos en que la acción tributaria vaya en conexión con otro, un segundo factor. Y un tercer factor, yo entiendo que pareciera ser que el tema aduana genera un cierto ruido, si es así, bueno, no nomás, pero si hay condiciones para hacerse cargo, porque es la misma situación, finalmente, es la misma situación. Pero yo lo vería como un dato anexo para los efectos de no generar, no a propósito del problema aduana, no lleguemos a una solución respecto al otro tema. Mire, nos queda poco tiempo, entonces, diputado Coloma, diputado Mirosevich, diputado Torres, pero yo le voy a responder, y diputado Soto, pero mire, quiero... Termina. Si estuviésemos de acuerdo en los criterios orientadores de esto, yo lo que quisiera proponer es que suspendiéramos la sesión por 15 minutos, la gente que le pega estas cosas, por eso digo, y que se llegue a un cierto monito y armamos un solo yo le quiero pedir yo que seamos precisos, vamos a tener las indicaciones, una vez que acordemos el camino que vamos a seguir, trabajamos técnicamente una indicación que pueda a lo mejor representar de mejor manera la voluntad de la comisión. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Independiente de buscar un acuerdo como la comisión, yo le pedí a la Secretaría y a usted, presidente, si podía ver la admisibilidad de las distintas indicaciones, porque en base a la admisibilidad es también que se puede trabajar respecto a las mismas. Gracias. Sí, yo sobre la admisibilidad, hay indicaciones que claramente van contra la idea matriz, de las que buscan, digamos, eliminar la posibilidad, es mejor votarlo en contra del proyecto, digamos, que
que en el fondo eso va totalmente en contra, cuando dice eliminar la posibilidad de que el Ministerio Público pueda investigar de oficio, eso va contra la idea matriz. Hemos conversado con el señor secretario y la verdad es que creemos que en la indicación del diputado Andrade, efectivamente los artículos 2 y 3 ya son inadmisibles. Está en una misma indicación. Entonces, son inadmisibles. El artículo 1 de su indicación no tiene ningún problema. El artículo 2 y 3 son inadmisibles porque uno lo que hace, entiendo, es poder incorporar otro delito como base del delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y otra hipótesis de responsabilidad penal de la persona jurídica, y el otro lo que hace es referirse a los delitos aduaneros que están en contra de la idea matriz, sin perjuicio que tienen la misma lógica, y yo lo comparto absolutamente. Claro, están fuera de la idea matriz, más que diputado. Presidente, y respecto de su indicación, me gustaría saber también la opinión de la Secretaría. Yo, por razón obvia, prefiero dar la opinión al señor secretario porque yo puedo ser un poquito imparcial si me refiero a mi indicación. Ya lo ha hecho antes. Presidente, hay que recordar de que cuando nosotros nos abocamos al estudio de este proyecto fue a raíz de que la Comisión de Hacienda había rechazado la idea de legislar. En esa oportunidad la Comisión de Constitución fijó la idea de legislar como la siguiente, que consiste en establecer la forma en que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública tratándose de delitos tributarios. Una de las observaciones que hizo el diputado señor Coloma fue respecto al rol de la Contraloría. Hay que recordar que en materia de competencia de los órganos constitucionalmente autónomos, se ha entendido de que los diputados tienen atribuciones para presentar indicaciones en este sentido. Además, el artículo 99 de la Constitución dice: en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría. Entonces, bastaría de que la ley establezca la posibilidad de que esas resoluciones tenga que tomarse razón para que fuera admisible. Muchas gracias, secretario. Diputado Pirosevich. Presidente, dos cosas. Una pregunta para el diputado Andrade a propósito de su proyecto. A propósito de la fijación del monto, ¿cuál, no sé si han tenido como criterio que el Código Tributario Español, no sé si hay algún marco de referencia que nos permita entender por qué ese monto y no otro? Obviamente no está en el espíritu perseguir a pequeños contribuyentes por lo tanto sería interesante justificar el monto. Y una segunda pregunta para el presidente. Dado que se presentaron varias indicaciones que son complejas y que requieren de cierto acuerdo, ¿por qué esta comisión no se da una semana más para llegar con mayor claridad al respecto? Porque muchas de las indicaciones no estaban en el comparado porque se presentaron hoy. Entonces creo que sería interesante, presidente, llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo, ¿no? Buscar un acuerdo, ¿no? Yo entiendo que esto es urgente y hay que aprobarlo ya, pero también entiendo que no podemos aprobar cualquier cosa. O sea, pongámonos de acuerdo en los principios, después las bajadas más claras. Diputado Andrade, ¿quiere usted responder primero? Sí. No, diputado Meroso, lo que pasa es que nosotros solo citamos un ejemplo del derecho comparado, que es el caso de España, por ejemplo. Pero eventualmente en otras legislaciones, eventualmente la cuantía puede ser distinta, como en el caso italiano. Y entiendo que eso también pasa sobre la base. Siempre estas cuestiones son medias arbitrarias. Así como también cuando se fija eventualmente, por ejemplo, que en determinadas situaciones, en la cuantificación de los hurtos, usted dice el que excede de 4 unidades tributarias, el que llega hasta tal monto, el que excede 400 unidades tributarias, va a tener tal o cual penalidad. En el fondo hay una valoración, usted dice, en abstracto, de por qué eso puede tener una pena mayor asignada. ¿Lo de la 30? ¿Ah? ¿Lo de que sean 30 tiene alguna...? No, y en este caso también esto se puso una cifra que puede ser modificada, aumentada, disminuida. Eso es una valoración que se hace del caso concreto, pero siempre se habla del monto defraudado y eso obliga indirectamente a hacer la operación para determinar en el caso concreto cuál va a ser esa cuantía. ¿Por qué razón? Porque los impuestos en Chile pueden ser tasas cuando son empresas. Ahora, claro, con la inadmisibilidad de la parte de las personas jurídicas, obviamente ese ejemplo no tiene validez, pero tratándose de impuestos a las personas, este puede llegar hasta un 42, ¿cierto? Por ciento en el caso del impuesto a la renta. O en operaciones de IVA puede ser el 19%, eventualmente en un impuesto adicional puede ser hasta un 35%, ¿cierto?
es más relevante la operación del impuesto que se defrauda más que si eventualmente la boleta es de 100 pesos o 20 pesos. A ver, me encantaría que pudiéramos darnos más tiempo, ¿ya? El problema es que tenemos un plazo que vence hoy día. Si es que no, el efecto ya lo explicó el señor secretario, se tiene que ir de acá sin informe nuestro a la Comisión de Hacienda y por lo tanto no vamos a poder efectivamente discutir estas indicaciones, salvo que efectivamente la sala por unanimidad, ¿ya?, nos dé más plazo, ¿ya?, o los comités por unanimidad nos den más plazo. Pero sí, lo que ocurre es que como vence el plazo hoy día, si nosotros le pedimos más plazo a los comités y no nos dan ese plazo adicional, ya se va sin informe a la Comisión de Hacienda, ¿ya? O sea, es un riesgo. Yo no tengo ningún problema si ese es el acuerdo de la Comisión, pero el riesgo que tenemos es que se nos vaya sin informe, sin segundo informe a la Comisión de Hacienda. No, sí, es que pero yo le quiero pedir, de verdad, que pongamos atención cuando discutimos estos temas. La semana pasada hubo una petición de hacer un informe respecto del efecto jurídico que tenía los acuerdos de los comités y los plazos que se fijaban y en relación a la urgencia. Se le pidió a la Secretaría, hizo un informe, se dio cuenta de ese informe, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles eran las consecuencias de incumplir el acuerdo de los comités? Yo no tengo ningún problema en que le demos nuevamente la palabra, pero esto ya se explicó aquí en la comisión en su momento y se señaló de que independientemente de que no tuviera urgencia, efectivamente los comités parlamentarios tenían la potestad de fijarnos un plazo y si no evacuábamos el informe dentro de ese plazo, se entendía de que se despachaba sin informe de la comisión. Eso ya se explicó. ¿Sobre el punto? Sí. Diputado Andrade. Como el mandato de la comisión es hacernos cargo del proyecto, yo le pondría centralidad a eso, nos queda una hora todavía de sesión. Entonces, yo quisiera sugerir, habiéndose expresado las argumentaciones, ¿por qué no suspendemos por 15 minutos? No, pero... Diputada Turres, después el diputado Soto, después el diputado Gutiérrez y después suspendemos para buscar un acuerdo. A ver, presidente, yo estoy en la postura de alguna manera ponerle algún freno al Servicio de Impuestos Internos y regular en qué casos corresponde que se querelle o no, atendido lo que hemos visto. No soy partidaria de abrirle la puerta al Ministerio Público, como eso lo he expresado en otras oportunidades, porque el propio Ministerio Público en algunas ocasiones ha actuado en forma absolutamente arbitraria. Y estoy absolutamente de acuerdo, creo que cada una de las indicaciones puede aportar algo. Por lo tanto, si me escucha, presidente, yo concuerdo con que suspendamos en este momento y busquemos un acuerdo. Ya tenemos varias de las indicaciones en nuestras manos. Soto. A ver, yo creo que la cosa es mucho más simple de lo que se parece. Si uno trata de ver en qué casos, no en todos por supuesto, sino en qué casos el Ministerio Público debiera tener la facultad de iniciar investigación penal, el primer criterio que se nos viene a la vista es el criterio del delito más grave. Eso, como no digo nada extraordinario, si digo que lo más grave tiene que ser investigado judicialmente en sede penal. Y cuando ve uno el catálogo de delitos que está en el artículo 97, son muchos, y hay varios, digamos, que tienen solamente penas pecuniarias, multa, o penas bastante insignificantes, incluso de relegación y otras menores. Pero hay algunas que tienen penas desde 540 días a 5 años, otras de 3 años y 1 día a 10 años, y otras incluso establecen algunas reglas de la penalidad más grave. Yo creo que ahí hay un criterio orientador. Si queremos nosotros abrir la puerta de esta investigación, el delito más grave debiera ser el principio inspirador. Ahora, ¿qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos? ¿Por qué se opone a esto? Porque dice, el objetivo nuestro es recaudar impuestos adeudados, y probablemente si abrimos la puerta a investigaciones completas sobre esto, vamos a perder parte de los planes de recaudación o de las metas de recaudación. A mí me parece que por ahí vi en el caso de la indicación de Fuad Chaín, del presidente, perdón, que establecía una norma muy razonable que tenía que ver con los procedimientos administrativos para el cobro de los impuestos adeudados y su relación cuando se inician investigaciones penales. Usted establecía que se pueden mantener por separado y uno no afecta al otro. Es decir, se puede investigar en sede penal y se puede cobrar los impuestos adeudados,
simultáneamente por las ambas instituciones. Yo creo que esa es una muy buena regla, que inmediatamente elimina el temor que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto de este punto. Yo creo que establecí un primer criterio, delitos más graves, el 97 número 1, 2 y 4, me parece que son los que deberían nosotros permitir que el Ministerio Público inicie investigaciones, mantener el procedimiento administrativo de cobro de impuestos deudados simultáneo con la investigación penal y también un criterio de delitos conexos. Es decir, cuando el Ministerio Público, con ocasión de realizar otras investigaciones penales por delitos de distinto tipo, que pueden ser delitos de droga, tráfico, puede ser también de cohecho, etcétera, detecta la comisión de delitos tributarios. En ese caso también el Ministerio Público debiera conservar la facultad de iniciar investigación penal sin requerir esta facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, es establecer de que este monopolio exclusivo que tiene el Servicio de Impuestos Internos no rige para los casos de delitos más graves, que son los indicados, en los casos de delitos conexos, y también estableciendo la norma del procedimiento administrativo para el cobro de los impuestos, para dejar tranquilo al Servicio de Impuestos Internos que no vamos a afectar la recaudación del país, que sin duda es muy necesaria y tiene muchos efectos para la gestión misma de la gobernabilidad. Eso, señor presidente. Diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, yo tengo la impresión de que este proyecto que se nos trae hoy a la vista, mire, yo creo que recoge lo que dice el diputado Soto. Yo creo que esto solo está abocado a los delitos conexos, porque se le saca la palabra solo. Y fíjese que después el gran agregado es un inciso segundo, que dice: el Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de la investigación. Es decir, tampoco tú le estás dando libertad aquí para presentar querella o denuncia, sino solo con ocasión de. ¿Te das cuenta? Es decir, no, ni siquiera es un proyecto que era tan ambicioso. Es como si a esto mismo le agregásemos: el Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión ¿y qué delito tributario? El 94, el 90 y ¿cuánto? El famoso, el 97 número 4, número inciso 1, 2, 3, que con ocasión de la investigación que realizase. Y ahí, y no tenemos más tampoco. ¿Te das cuenta? No, y no lo complicamos más, porque es con ocasión cuando esté investigando el Ministerio Público un delito cualquiera y se encontrase con un delito tributario, ahí puede ejercer la acción. Pero no se, y ahí le cortáis al tiro la libertad para presentarse en cualquier tipo de. Si el proyecto no es malo. Si yo creo que nosotros lo hemos mirado, lo hemos ninguneado, pero el proyecto es bastante limitado. Y fíjense, mire, que cuando yo le dije en su principio, yo presenté un proyecto en que solo, mire, ¿sabe qué hacía yo en el 162? Es que, no, le dije que no, pensábamos que era limitado. Pero dije que él era limitado. Vamos a eliminar esa expresión del acta de todas maneras. No, pero si yo presidente, no ofendió a nadie yo. ¿O lo ofendí? No entendimos. Sí. Ya, disculpe. No, pero mire, el 162, mire, ¿sabe que yo cuando presenté una modificación al 162, ¿sabe lo único que le cambié? Fue a requerimiento del director. Porque si ustedes ven el 162, dice: las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo, dice que cambia ese solo, hasta lo mantenía, solo podrán ser iniciados por denuncia o querella del servicio. Con todo ese. La querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. Yo le sacaba requerimiento del director. Es decir, que el Consejo de Defensa del Estado también podía hacer. ¿Y quedaba legitimado quién? El Servicio de Impuestos Internos, claro, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, que era lo que quedaba legitimado para presentar, deducir acción por delito tributario. Que era sacarle solamente requerimiento, lo tenía que es requerimiento del director. Ahora, yo creo que lo que está presentado por parte de los que presentaron esta moción parlamentaria
Yo creo que si le agregásemos a lo que han presentado solo las indicaciones, porque ¿sabe lo que me preocupa con la cuantía? Es que le estemos agregando un elemento al tipo penal. Porque estamos, claro, pero claro, porque imagínate, la cuantía igual, porque la cuantía es un elemento objetivo del tipo. Podría empezar que es un elemento objetivo del tipo, entonces podríamos complicarnos, porque eso podría ser una modificación al artículo, al tipo penal, por la cuantía. Es decir, ¿cuándo alguien podría decir que el tipo penal de tributario se podría configurar cuando se den esas cuantías? No, yo creo que estaríamos complicando la existencia y la persecución penal de los delitos tributarios, digo yo. Entonces, a mí me parece que más sencillo sería, como dice el diputado Soto por su intermedio presidente, que lo dejemos para los delitos conexos, que cuando esté siendo investigado un delito cualquiera y se encuentra un delito tributario de la dimensión que dice el diputado Soto, ahí el Ministerio Público tiene la facultad. Y si no, nomás, ¿verdad? Y se acaba el problema y así lo evitamos. El proyecto no es malo, el proyecto presentado por el diputado Taruto. Solo se le hacemos un agregado y lo dejamos acotado de manera más significativa. Presidente, gracias. Quedan 19 minutos para el término de la orden del día. Primero quiero solicitar la autorización para prorrogar hasta las 17:30. Tenemos Comisión de Seguridad Ciudadana a 17:15. Hasta las 17:15 entonces, ¿le parece? Sí. Ya. Espera, perdón, antes de suspender, quiero antes de suspender por 15 minutos, lo que pasa es que quiero ver hacia qué línea, porque aquí hay diputados que nos han dicho que están solo por regular la facultad y que en ningún caso se pueda abrir a la posibilidad de investigar de oficio. Entonces, yo creo que para ver en qué línea vamos a avanzar, votemos esas dos opciones. ¿Ah? O sea, yo te digo. Está bien, pero yo creo que va a ser difícil llegar a un acuerdo suspendido. Vamos a suspender por 15 minutos. ¿Ya? Se reanuda la sesión. Primero, en votación, la primera indicación que está la con el diputado Gutiérrez, porque va al... segundo nuevo. Pero presidente, no tenemos una propuesta y la otra se retira. Votemos esa y así se es complementaria a la otra, que lo que hace es que siempre que el Consejo de Defensa del Estado no requiera denuncio de querella. Usted sabe, no requiera requerimiento, no necesita requerimiento del director. No tenemos problema con todo lo demás. La otra problema todo sea... ¿Cómo? Perdón, no, que Pero ¿dónde está esa indicación? ¿La primera? Acá está. Lo que pasa es que si se aprueba una indicación sustitutiva del artículo, va a caer Se esa cae todo. indicación que está ya presentada. Ya aprobada. Tiene que aprobar. Tiene que pasarse primero la No, más lío, ya. La más general. Ok. Votemos la indicación que se está imprimiendo. ¿O la tiene usted? ¿Podemos dar lectura por dentro, no? Aquí. Al señor secretario, para que le dé lectura al señor secretario. Usted, ministro Fe. Sí. Diputado Coloma. ¿Se puede votar la indicación del diputado Monkever y Leopoldo Pérez? Vamos a votar esta primero, que fue lo que acordamos, y si es que se rechaza, vamos a votar la otra indicación, por cierto. Si es que no, son... ¿Y qué significa lo que acordamos, presidente? Que acordamos que acordar de buscar una indicación mayoritaria. Presidente, lo que pasa es que, presidente, para fundamental, lo que pasa es que no hay acuerdo. Déjame escuchar, pueden ser complementarias además, las dos. Por eso votemos la del diputado Cristian Monkever y después la que acordaron ustedes. Lo que pasa que, perdón, lo que pasa que la del diputado Monkever sustituye íntegramente el proyecto, ¿ya? Entonces, si es que llegáramos a un acuerdo quizás para que la parte en que no va a poder actuar el Ministerio Público sí esté efectivamente regulado el ejercicio, a lo mejor podríamos aprobarlo todos, ¿me entiendes? Pero no en los términos que está así.
Sí. No, perdón, la indicación dice los diputados señores Cristian Monker y Leopoldo Pérez para sustituir el proyecto de ley por el siguiente. ¿O estoy leyendo mal? Ya. Gracias. Ya bueno, apartamos, presidente, hay muchas cosas que hacer. Sí, lo que pasa es que tiene razón. Si es que se transforma en un perdón. Si su indicación se transforma en un nuevo inciso del artículo 162, ya perfectamente podría ser compatible con la propuesta nuestra que agrega el 162 bis. Ya, sería perfectamente compatible. Entonces, la invitación es a que podamos, en vez de sustituir el proyecto, lo que se haga es incorporar un nuevo inciso al artículo 162 en esos términos. Sí, ¿de cuál indicación estamos hablando? ¿De la de Cristian Monker? Sí. ¿Te parece o no? Así es compatible perfectamente. Se puede, porque lo que ocurre es que ahí tendríamos dos cosas. En la indicación de Monkever regulamos en definitiva la discrecionalidad y en el inciso 162 bis lo que se abre es la hipótesis de investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Monkever imagino que sí, pues, ¿no? Presidente. Diputado Boloma. Es que la idea precisamente que tenemos es lo que usted señala, pero eliminando la frase final que dice cualquier otra circunstancia sobre la conducta del contribuyente. Porque al final eso no es nada, eso es cualquier cosa. Entonces es un bolsillo para eso. Entonces al final dejar eso... Para ir impuestos y la reiteración del acto doloso. Hasta ahí, punto. Eso. ¿Y habría reciprocidad? Seguro. Tiene que Habría haber. que analizar la determinación que no la hemos visto todavía. A ver, quería así. Entonces, yo voy a darle lectura a la indicación. Para que la indicación primero, en primer lugar, vamos a votar dos indicaciones. Una, la de los diputados Monkever y Pérez, que lo que hace es agregar un inciso segundo al artículo 162 del siguiente tenor. La decisión del servicio de deducir la acción penal se adoptará por resolución fundada del director, teniendo en consideración el mérito de la prueba reunida, el monto del perjuicio al interés fiscal, considerando la proporción entre impuestos evadidos y los debidamente pagados, la naturaleza y gravedad de la o las irregularidades, su posible propagación, el efecto ejemplarizador que pudiese lograrse en su zona, la utilización de asesorías contables o profesionales para evadir impuestos y la reiteración del acto doloso. ¿Ya? En votación, si le parece. Aquí vamos a responder es fundamental. Con la reciprocidad. Sí, ahora viene la retribución, está listo. A nosotros fundado. Tiene que fundamentar. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Sí. Resultado de la votación. Okay, ahora es secreto. Sí, el monto de la operación es mucho más. Y está aprobada por 11 votos a favor. Estamos en votación, así que se entiende prorrogado hasta que termine la votación de la sesión, por si acaso. Sí, votamos a favor. Para que no haya discusión. Luego hay una indicación sustitutiva que hemos suscrito varios diputados del siguiente tenor para incorporar al Código Tributario el siguiente... Presidente, el micrófono. Perdón. Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis. Artículo 162 bis. El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior no será necesaria en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios siempre que a. La cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal. Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio fiscal si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiera utilizado asesoría contable o profesional. B. Que estos tengan conexión con hechos punibles previstos en el párrafo quinto, sexto, noveno bis del título quinto del libro segundo del Código Penal y las leyes número 20.000,
de control de droga, 18.314, que sanciona la conducta terrorista, 19.913, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 18.045, que es la de mercado de valores, la ley 18.840, que es la de orgánica del Banco Central, o el DFL número 3, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la Ley General de Bancos. Es decir, que para que el Ministerio Público pueda actuar de oficio, tiene que haber, además de la cuantía, la afectación del patrimonio fiscal, que era lo que ya se había puesto, digamos, en el caso de la decisión del director del servicio. En votación. Una grave afectación al patrimonio fiscal. Oye, una consulta, ¿ejercicio comercial o ejercicio tributario? No. Entonces, trata de no ponerte exquisito a esta altura. No, si ya voté. Pero... Resultado de la votación. ¿Votaron todas las señoras y señores diputados? ¿Votaron todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Presidente, no está rechazada la indicación. No faltan votos, faltan votos. Repitamos la votación. Por de pronto, no aparece, Andrade. Pero no aparece. Yo voté, po. No, yo voté. Presidente, se repite la votación. no, ahí, repita la votación. Repitamos la votación. Me decía, vale, si vota dos veces esta vez. ¿Cómo había que votar? Voto confirmado, dice. A mí igual me sale voto confirmado. Presidente, ¿han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Resultado de la votación. La indicación está aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Muy bien. ¿Es necesario leer la foto? Presidente. Aprobado la indicación. Todas las demás indicaciones se entienden retiradas o rechazadas. ¿Las retiramos? Retiradas. Los diputados. Y las que no están los diputados que las presentaron se entienden rechazadas. Presidente, quiero mencionar... Señor secretario. Sí, quienes se van a entender rechazadas. Diputado informante, el diputado Aldunate. No, presidente, que en el intertanto se presentaron indicaciones de la diputada Girardi, que era al inciso primero, artículo 162, y una al inciso tercero, para que quede registro de que se va a entender por rechazada, del diputado Gutiérrez también rechazada. Esa la retira. Ya. Eso es diputado informante. Sea constancia que yo no, pues si el mismo diputado. Mate, sí, usted. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.